Despierta, que a la puerta está el Señor. Alerta, cristiano, viene la persecución. Mateo capítulo 5, versículo 10 al versículo 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La idea central en el Sermón del Monte culmina con esta gran y solemne verdad. Aquellos que viven fielmente según las 7 primeras bienaventuranzas tienen garantizado que en algún momento experimentarán persecución. Los que viven de manera justa inevitablemente serán perseguidos. La dedicación a Dios genera hostilidad y antagonismo de parte del mundo. La característica suprema de la persona feliz es la persecución. Quienes pertenecen al reino son personas rechazadas. Los individuos santos son bienaventurados de manera única, pero pagan un precio. La persecución, cuando digan toda clase de mal contra vosotros, ese es el precio de vivir una vida santa. La última bienaventuranza, Mateo capítulo 5, del versículo 10 al versículo 12, son 2 bienaventuranzas en una y es dada por Dios a quienes son perseguidos. Pareciera que Jesús está diciendo, son doblemente bendecidos aquellos que son perseguidos por mi causa, aquellos que sufren vituperio por mi causa, aquellos que reciben toda clase de mal mintiendo. Ellos son doblemente bienaventurados, felices. Ese es el precio de ser un hijo de Dios verdadero. Bienaventurados los que padecen persecución. Aquellos que viven las 7 bienaventuranzas anteriores, en la medida en que cumplan, podrán experimentar la 8ª persecución, y se cumplen las palabras de Pablo cuando escribe la carta a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El precio de seguir a Cristo es el desprecio de la sociedad. Hablar de Cristo, hablar las verdades que nos habló, que nos enseñó, molesta a este mundo, el mundo al que le gusta vivir en mentira. Gálatas 4:29 dice la palabra de Dios, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Lo que se aplicó al antiguo Israel se aplica hoy. Cuando manifestamos las normas de Dios, participaremos del oprobio de Cristo, que Cristo padeció. Los nacidos solo de la carne perseguirán a los nacidos del Espíritu. Son 2 entes diferentes, uno que nace naturalmente y el otro que nace por la voluntad de Dios, los nacidos del Espíritu. Vivir para Cristo es vivir en oposición a Satanás en su mundo y su sistema, y esto ocasiona un rechazo, persecución. La semejanza a Cristo en nosotros producirá los mismos resultados: rechazo, burla, persecución, hasta muerte en el caso de Cristo. La justicia confronta la maldad, y aunque no se predique con palabras, produce un rechazo. El hecho que un creyente piadoso, fiel, tenga una vida santa como Dios manda, producirá inmediatamente un rechazo por los vecinos, por las personas con las que convive.
aunque no existan palabras. Eso es lo que sucedió con Abel. Abel no le predicó a Caín, pero la vida justa de Abel, quien hizo un apropiado sacrificio al Señor, fue un reproche para su perverso hermano, quien finalmente lo mató. La justicia confronta la maldad, aunque no se predique con palabras, produce un rechazo en el medio en el cual vivimos. Cuando Moisés eligió identificarse con su propio y despreciado pueblo hebreo, en lugar de comprometerse con los placeres de la pagana sociedad egipcia, pagó un gran precio. Sin embargo, él consideró mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Eso dice Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Jesús no engañó a nadie, sino que explicó con toda franqueza lo que el discipulado cuesta. El seguirle significa llevar una cruz. Mateo 16:24, el Señor dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No debe haber sorpresas para los que obedecen al Evangelio. Deben esperar la oposición y el sufrimiento, porque es inevitable, ineludible. La persecución es una de las evidencias más seguras y tangibles de la salvación. En 1 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 dice la palabra de Dios: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, Pablo escribe al joven Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que viven, los que quieren ser creyentes, tienen que estar preparados para la persecución, el vituperio, toda clase de mal por el mundo que nos rodea, porque vamos contra el mundo, contra las ideas del mundo, contra las mentiras de este mundo. Sufrir persecución es parte de la vida cristiana normal. Romanos 8:19 nos dice la palabra de Dios: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, y si hijos también, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ser hijo de Dios también conlleva padecer juntamente con Él, padecer lo que Él padeció. Vituperios, insultos, rechazo, persecución. Y si nunca experimentamos burlas, críticas o rechazo a causa de nuestra fe, tenemos motivos para examinar la autenticidad de esa fe. Filipenses 1:29, la palabra de Dios dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Otra versión de este mismo capítulo y versículo de Filipenses 1:29 dice: Dios les ha concedido el honor no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Ya sea que los cristianos vivan en una sociedad relativamente protegida, tolerante, bajo un régimen impío y totalitario, el mundo encontrará maneras de perseguir a la Iglesia de Cristo. El hecho de que muchos creyentes profesos sean populares y elogiados por el mundo no indica que éste haya elevado sus normas, sino que muchos que se hacen llamar por el nombre de Cristo han bajado sus normas a las normas del mundo. A medida que se acerca más el momento de la aparición de Cristo, podemos esperar que aumente la oposición del mundo y no que disminuya. Cuando los cristianos no son perseguidos en alguna manera por la sociedad,
Esto significa que están reflejando esa sociedad en lugar de estar confrontándola. Si hablamos todo el tiempo de amor, 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 obviamos el pecado en la iglesia, el mundo nos apreciará, pero si confrontamos su pecado, encontraremos rechazo, persecución. Cuando complacemos al mundo, podemos estar seguros de que afligimos al Señor. Santiago 4:4 dice la palabra de Dios: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Primera de Juan 2:15, la palabra de Dios dice: «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Cuando complacemos al mundo, podemos estar seguros de que afligimos al Señor. Cuando el mundo nos ama, somos parte del mundo y somos enemigos de Dios. Cuando confrontamos con las verdades de la palabra de Dios al mundo, cuando damos a conocer que la paga del pecado es muerte, lo único que cosecharemos, produciremos, es aflicción en el mundo, rechazo del mundo, vituperios por el mundo hacia los creyentes verdaderos. Pero esa es la misión que Dios nos ha encomendado. Todo creyente fiel a veces tendrá alguna resistencia por parte del mundo, mientras que otros soportarán sufrimientos más extremos. Pero nuestra responsabilidad no es salir a buscar persecución, sino estar dispuestos a soportar cualquier tribulación que nuestra fidelidad a Cristo pueda traer. Viendo esto como una confirmación de verdadera salvación. La manera de evitar persecución, ¿cómo podríamos evitar persecución? Es fácil: vivir como el mundo vive. Imitar las normas del mundo, no criticarlas, mantener silencio acerca del Evangelio, la verdad de que, aparte del poder salvador del mensaje de Cristo, los hombres permanecen en sus pecados y están destinados al infierno. No nos traerá persecución estar de acuerdo con el mundo, reír sus chistes, disfrutar su entretenimiento, sonreír cuando se burlan de Dios y toman su nombre en vano, y avergonzarse de adoptar una posición por Cristo. Tales son los hábitos de los cristianos falsos, farsantes. Jesús no toma a la ligera la falta de fe. Lucas 9:26 dice la palabra de Dios: «Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos». Cristo también advirtió en Lucas 6:26: «Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas». Ser populares con todo el mundo significa haber comprometido la fe, no tener absolutamente ninguna fe verdadera. Jesús, a sus inicios de su ministerio, antes del Sermón del Monte, ya había enfrentado oposición. Después de que curó al hombre en el día de reposo, Marcos 3:6 nos cuenta: «Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle». Ya odiaban la enseñanza de Cristo y querían que cometiera una acción bastante grave como para justificar su arresto. Por Lucas nos enteramos, Lucas 6:7, «Y le acechaban», dice la palabra de Dios, «los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle». Nuestro Señor dejó en claro en su enseñanza inicial que
seguir a Cristo era costoso. Aquellos que entraban a su reino sufrirían por causa de Él antes que pudieran reinar con Él. ¿Por qué padecen persecución los discípulos de Cristo? ¿Cómo es posible que gente buena sea perseguida y maltratada? Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Es uno de los motivos, la justicia. Decirle al mundo que el único camino a la salvación es Cristo, el único modo de ser justificados ante el Padre Dios es Cristo, y que la autojustificación, las obras, la religiosidad no sirven para nada, provoca rechazo. ¿Por qué padecen persecución los discípulos de Cristo? Porque no somos del mundo. Juan 15:19 dice la palabra de Dios: si fuerais del mundo y el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Por qué padecen persecución los discípulos de Cristo? El buen ejemplo ofende al mundo. A los mundanos no les gusta la luz, el buen ejemplo de los cristianos. Los malvados persiguen a los hijos de Dios porque el buen ejemplo de estos sirve como conciencia para aquellos y la quieren callar, les molesta, les irrita y no quieren ser estorbados. Por la fe, dice Hebreos 11:7, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gloria al Señor. ¿Por qué padecen persecución los discípulos de Cristo? No quieren ser enseñados y reprendidos. Nos persiguen porque les enseñamos, les exhortamos y les reprendemos, y eso no les gusta. No es placentero que los pecados sean expuestos y reprendidos. Juan el Bautista dijo a Herodes: no te es lícito tenerla, y Herodes con su poder ordenó decapitar a Juan el Bautista en la cárcel. Jesús fue crucificado por reprender la hipocresía de los judíos. Jesús amaba a todos, pero no dejó de reprender el pecado en todos. Esteban fue apedreado por reprender a los judíos. El mundo no nos perseguirá si no les exhortamos. El mundo nos perseguirá si les exhortamos. El costo del discipulado lo pagan los creyentes de muchas maneras diferentes en estos tiempos. Por ejemplo, denunciar la corrupción, la malversación de fondos, denunciar la inmoralidad sexual, no ser parte de las diversiones paganas, a menudo ocasiona rechazo, aislamiento social. Pero en los primeros días de la iglesia el precio que pagaba fue a menudo el más alto. Elegir a Cristo podía significar la muerte por apedreamiento, ser cubiertos con brea y usados por Nerón como antorchas humanas, ser envueltos en pieles de animales y luego lanzados a crueles pesos de caza. Elegir a Cristo podía significar tortura de varias maneras muy crueles y dolorosas. Eso sucedió en los primeros días de la iglesia. El precio que pagaban fue el más alto. Eso era lo que Cristo tenía en mente cuando identificó a sus seguidores como aquellos que estaban dispuestos a llevar su cruz. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando dijo estas palabras el Señor, esa no fue una referencia a una devoción mística, fantasiosa y real, sino que su llamado a estar listos a morir
si es necesario por la causa del Señor. Mateo 10:35 dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Gloria a Dios. Los romanos inventaron cargos contra los cristianos, tales como acusarlos de ser caníbales, porque en la cena del Señor hablaban de comer el cuerpo de Jesús y beber su sangre. Calificaron a los creyentes de revolucionarios porque llamaban Señor y Rey a Jesús y porque hablaban de que Dios destruiría la tierra por fuego. Así los romanos encontraron muchas excusas para torturar a los creyentes de esos tiempos. Los creyentes lo único que estaban haciendo era denunciar el pecado en ese mundo. En la última bienaventuranza, Jesús habla de 3 tipos específicos de aflicción soportadas por el nombre de Cristo: persecución física, insulto verbal y acusación falsa. Gloria a Dios. Persecución física. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan. Mateo 5:12. Gozaos y alegraos porque así persiguieron. Persecución tiene el significado básico de acosar, expulsar o cazar. Todas las demás bienaventuranzas tienen que ver con cualidades, actitudes y carácter espiritual interior, el cambio interior que ha sufrido y la expresión del cambio interior que ha sufrido externamente. Pero esta octava bienaventuranzas, 2 bienaventuranzas unidas en uno, habla de aspectos externos que suceden a los creyentes, aspectos externos del medio en el que vive la sociedad, cuál es la reacción de esta sociedad hacia los creyentes por dar a conocer la verdad del Evangelio. El creyente que tiene las cualidades requeridas en las bienaventuranzas anteriores tendrá una actitud constante de aceptar lo que la fidelidad a Cristo puede traer. Es en las exigencias de esta bienaventuranza que muchos cristianos se doblegan en su obediencia al Señor. Es aquí donde somos más tentados a flexibilizar la justicia por la que hemos tenido hambre y sed. Es aquí donde encontramos convenientes de bajar las normas de Dios para acomodarnos al mundo y de este modo evitar conflictos y problemas que sabemos que la obediencia traerá. Pero Dios no quiere que su evangelio se altere bajo la falsa pretensión de que el mensaje sea menos exigente, menos justo o menos veraz de lo que es. Él no quiere testigos que hagan creer a los no salvos que la vida en Cristo no cuesta nada. El que quiera seguirme, dijo el Señor, tome su cruz y sígame. Esté dispuesto a sufrir persecución, vituperios y toda clase de mal. Otro tipo específico de aflicción soportada por el nombre de Cristo son los insultos verbales. Mateo 5:11 dice la palabra de Dios: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Transmite la idea de injuriar, reprochar o acusar gravemente, y de modo literal significa lanzar en la cara. Vituperar es lanzar palabras abusivas en la cara de un adversario, burlarse con crueldad. Ser un ciudadano obediente del reino significa atraer injurias y maltrato verbal. Cuando estuvo ante el Sanedrín el Señor, después de su arresto en el huerto de Getsemaní, a Jesús lo escupieron, golpearon, ridiculizaron con estas palabras. Mateo 26:67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?
Mientras Pilato lo sentenciaba a la crucifixión, Jesús fue de nuevo golpeado, escupido y vituperado, esta vez por parte de los soldados romanos. Marcos 15, 19 dice la palabra de Dios: y le golpearon en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Son sucesos que sucedieron al Señor. El costo del discipulado amerita persecución, vituperio. En este caso, el Señor mismo vivió el vituperio por parte de los seres humanos que estaban en ese momento. La fidelidad a Cristo podría incluso hacer que amigos y seres queridos digan cosas que hieren profundamente. Pablo dijo a la iglesia en Corinto, cuyos miembros pasaban un momento difícil por separarse del mundo, 1 Corintios 4:9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo sacó la expresión hemos llegado a ser espectáculo de la costumbre de los generales romanos de hacer desfilar a sus prisioneros por la calle de la ciudad, haciendo un espectáculo de ellos como trofeos de guerra que estaban condenados a morir. Esta es la manera en que el mundo se inclina a tratar a quienes son fieles a Cristo. Pero Pablo, en una nota de fuerte sarcasmo para reforzar su punto, Pablo continúa diciendo en 1 Corintios 4:10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Muchos miembros de la iglesia de Corinto no sufrían ninguna de las burlas y los conflictos que el apóstol padecía, porque apreciaban más su posición ante el mundo que su posición ante el Señor. A los ojos del mundo eran prudentes, fuertes y honorables, pero aún así se parecían mucho al mundo. Estos parecían ser creyentes del mundo, creyentes falsos. Por eso es que Pablo, en tono de sarcasmo, les decía que los apóstoles sufrían, pero ellos no sufrían. Los apóstoles eran débiles, pero los corintios eran fuertes. Los apóstoles eran despreciados, pero los corintios eran más honorables. Seguir a Cristo conlleva un rechazo del mundo. Otro tipo específico de aflicción soportada por el nombre de Cristo es la falsa acusación. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. La fidelidad a Cristo atraerá enemigos del Evangelio que dirán toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Mientras que vituperio son palabras abusivas lanzadas a nuestro rostro, toda clase de mal se refiere principalmente a palabras arbitrarias dichas detrás de nuestras espaldas. Los críticos de Jesús dijeron de él, Mateo 11:19, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Si el mundo dijo eso de Cristo, que no tuvo pecado, ¿de qué cosas pueden sus seguidores esperar que los culpen y los acusen? La calumnia a nuestras espaldas es más difícil de soportar en parte porque es más difícil defenderse de ella que de la acusación directa. Existe la posibilidad de que la calumnia se extienda y otros la crean antes que tengamos la posibilidad de corregirla. Pueden dañar mucho nuestra reputación incluso antes de que seamos conscientes que alguien nos ha calumniado. No podemos evitar que lamentablemente las calumnias, pero no debemos llorar por ellas. No podemos evitar que lamentemos las calumnias, pero no debemos llorar por ellas. Debemos considerarnos bienaventurados tal como nuestro Señor nos asegura que somos cuando la calumnia es por causa de Él. Despierta,
que a la puerta está el Señor. Alerta, cristiano, viene la persecución.